Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Corre el reloj para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El futuro del mandatario capitalino y su permanencia en el cargo dependerá de dos variables de gran importancia. Por un lado, la revocatoria y por el otro, los fallos judiciales que podrían llegar antes de que los ciudadanos voten en las urnas sobre la continuidad del burgomaestre. En el terreno judicial, dos altos tribunales tendrían la última palabra para decidir en los próximos días si en esta batalla legal saldrá victorioso Petro o el procurador Alejandro Ordóñez, que lo destituyó. El enfrentamiento legal entre Gustavo Petro y la Procuraduría General de Colombia llegó a dos frentes que podrían ratificar o no la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde de Bogotá. Este alcalde sale por esa puerta y deja de ser alcalde. Consejo de Estado. En este primer frente, la Sala Plena deberá estudiar en segunda instancia las impugnaciones presentadas contra las tutelas falladas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fuentes del Consejo de Estado aseguraron que debido a la falta de ponencia a cargo del magistrado Guillermo Vargas Ayala, aún no ha iniciado la discusión que podría darse en el curso de la próxima semana. 3 tutelas de las alrededor de 36 que fueron interpuestas por ciudadanos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lograron finalmente suspender los efectos del fallo del procurador. Consejo Superior de la Judicatura. Una supuesta violación a los derechos políticos y al debido proceso del alcalde, así como el desplazamiento del elector, fueron los argumentos que llevaron a los magistrados del tribunal a fallar a favor de Petro. Se encuentra especialmente vulnerado el derecho fundamental constitucional del debido proceso. En el segundo frente está la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que deberá decidir sobre la impugnación de la Procuraduría contra las más de 300 tutelas falladas en primera instancia a favor de Petro por el Consejo Seccional de la Judicatura. Expertos consultados por el programa La Noche estiman que la revocatoria a Petro tendría que ser cancelada en caso de que tanto el Consejo Superior de la Judicatura como el Consejo de Estado dejen en firme la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro. El fallo nunca ha dejado de estar en pie. Eso sí, desde Washington, la CIDH no otorga medidas cautelares al burgomaestre. Lo cierto es que el alcalde de Bogotá ha logrado dar la batalla y mantenerse en el cargo. La pregunta es si será la justicia o los ciudadanos a través de las urnas quienes den la estocada final y decidan sobre el futuro de Petro. Continuamos en el programa La Noche. Saludamos a esta hora en Miami, Florida. Integramos también en este análisis, en este debate que estamos haciendo a Eduardo Gamarra, es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, experto y catedrático de Relaciones Internacionales. También es autor de diversos libros relacionados con la democracia en América Latina. Doctor Gamarra, bienvenido al programa La Noche y comienzo preguntándole pues rápidamente, porque sé que su agenda es muy apretada, ¿cómo es percibido a nivel internacional la crisis institucional que vive la ciudad de Bogotá, una de las capitales más importantes del continente americano? Por un lado, un fallo de la Procuraduría, donde es destituido, inhabilitado un alcalde, el alcalde de la ciudad de Bogotá, y por el otro lado, un proceso de revocatoria del mandato que avanza y que consultará a los ciudadanos si quieren o no que ese alcalde continúe en el poder. Bueno, creo que poniendo esto en perspectiva comparada es muy interesante porque en gran medida lo que refleja el proceso en Bogotá es, yo diría, la culminación de una buena parte de las reformas similares a la colombiana que se han hecho en varios países de la región, que trataban de resolver varios temas. Primero, qué hacer con un ejecutivo malo al cual le queda todavía un periodo de tiempo en el poder. Y para eso se diseñaron procesos de revocatoria, no todos los cuales han sido exitosos, pero que de todas maneras han tenido algo de experiencia ahora en muchos países. Y lo que sí estamos viendo en una buena parte de los países de la región son abusos de procesos de revocatoria, más que nada por motivaciones políticas. Y por otra parte, lo que ustedes llaman el tema jurídico, sorprende de sobremanera que un procurador tenga primero tanta independencia y que pueda un procurador destituir a una persona sin un proceso jurídico culminado. Entonces, es muy interesante desde la óptica exterior a Colombia ver cómo un procurador puede básicamente tumbar a un ejecutivo elegido democráticamente.
Doctor Gamarra, otra pregunta tiene que ver ya con el significado que tiene este proceso electoral en el que, como lo dije anteriormente, los ciudadanos van a decidir si continúa o no en el poder el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Está, digamos, esa decisión, pero como telón de fondo está la decisión del procurador, la cual usted comentaba en la anterior respuesta. ¿Se está poniendo el estado de opinión por encima del Estado de Derecho? Bueno, es que me parece que ese es el dilema central que tienen todas las democracias, ¿no? Si un poder público elegido, ¿no? Como es el caso del señor Petro, ganó unas elecciones abiertas, democráticas, puede haber sido un mal o un buen alcalde. Los procesos de revocatoria son procesos que están debidamente constituidos hoy en una buena parte de las democracias de América Latina y se consideran, pues obviamente, una metodología viable para, digamos, ponerle fin a un mal presidente, a un mal alcalde, a un mal ejecutivo. Y en algunos casos funciona y en otros, como mencionaba anteriormente, han sido procesos que han sido abusados políticamente, ¿no? Ya sea para eliminar a una persona que políticamente ya no tiene el apoyo dentro de la asamblea o a nivel popular, o por otra parte abusos en el sentido de que son procesos revocatorios para quedarse mucho más tiempo del cual tienen asignados desde el comienzo. Doctor Gamarra, yo le agradezco el tiempo que nos ha concedido desde Miami. Sabemos que su agenda es muy apretada, saca algo de tiempo para nosotros y gracias por sus conceptos. Al contrario, un placer. Hasta luego. Es alcalde de Bogotá, Jaime Castro, le transmito la misma pregunta. ¿Hasta dónde en este momento el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está, digamos, dándole una mayor importancia al estado de opinión, un estado de opinión que él siempre criticó, por encima del Estado de Derecho? Yo le respondo haciendo dos comentarios a las afirmaciones del profesor Gamarra. Entre nosotros, en Colombia, la revocatoria es un procedimiento eminentemente político. La Constitución dice, a través de la revocatoria, el pueblo deduce la responsabilidad política del gobernante. A través de la revocatoria no se deduce su responsabilidad penal, su responsabilidad disciplinaria, su responsabilidad fiscal. No, es una responsabilidad política que la ciudadanía considera, dice la ley en Colombia, que la gestión que cumple genera una insatisfacción ciudadana generalizada. Segundo punto, la Procuraduría en Colombia. Sí, para la cultura anglosajona, la presencia de un procurador que tenga las facultades que tiene en Colombia y en algunos otros regímenes de América Latina, con el nombre de procurador o con otro nombre, es una figura extraña. Pero lo que debe decirse es, uno, el procurador no es una oficina administrativa, no es un funcionario administrativo, es un órgano autónomo e independiente del Estado. No depende del gobierno, es elegido por el Congreso de la República, de nombres que presentan las altas cortes. Sus procedimientos tienen carácter judicial, se cumplen conforme a las reglas del derecho penal. Y ojo, eso viene desde nuestra Constitución del 91. Ha habido 5 procuradores que han hecho uso de esa facultad y han destituido a 1.800 elegidos popularmente. Llámense senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales o ediles. Permítame, voy con el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, él es exsecretario de gobierno del alcalde Gustavo Petro y actualmente pues es uno de los principales promotores del no a la revocatoria. Doctor Jaramillo, es evidente pues que ustedes coinciden en que la revocatoria evidentemente es un acto político, no es un acto jurídico, pero ¿hasta dónde en el momento en el que se den los resultados, en el momento en el que eventualmente el alcalde Petro logre mantenerse en el poder, pues no va a ser eso, es un argumento para justificar ante la opinión pública de que definitivamente el fallo del procurador, a juicio de ustedes, es completamente ilegítimo? Bueno, aquí nosotros tenemos que recurrir a la opinión, al televidente,
porque por supuesto que hay opiniones encontradas con el doctor Castro y con nosotros. Afortunadamente hay una persona que interviene como lo que hizo este experto politólogo, y quisiera recalcar de él y retomar de él tres cosas que me parecieron fundamentales, que inclusive las escribí aquí. El abuso de la revocatoria, eminentemente utilizándola como poder político para golpear a alguien, lo acaba de decir. Esto es lo que se ha hecho con Petro. No habían transcurrido ni uno ni 2 meses y ya se estaba ambientando la revocatoria, a tal punto que Otto y Patiño denunció, y hasta ahora no se ha desvirtuado, que hubo una reunión con el procurador y con Francisco Santos para buscar la caída del señor alcalde. Y además, nuestro politólogo dice que le preocupa tanto poder que tiene el procurador. Indudablemente a nosotros nos preocupa todo ese poder que tiene el procurador. Porque yo quisiera preguntar, por ejemplo, cómo es posible que de una condena para 10 concejales en Floridablanca, en donde yo viví por muchos años, haya pasado el señor procurador a 10 meses y que hoy esos señores concejales que se les rebajó la condena de 10 años a 10 meses, hoy estén votando todos por el Partido Conservador allá en Floridablanca? Me parece supremamente grave que eso esté sucediendo. Y mire cómo termina nuestro invitado del día de hoy, el politólogo, dice, para eliminar a una persona. Él no está diciendo que eliminarla físicamente, se utiliza la revocatoria como en este caso para eliminarla políticamente. Y eso es entonces en donde nosotros estamos entendiendo claramente que hay necesidad de que retomemos, y el doctor Castro, que es constitucionalista, uno de los buenos de este país, reconocido indudablemente, profesor universitario, ¿cómo es posible que hoy todavía nosotros tengamos una convención como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 23 es claro y concreto que ningún funcionario, a excepción de un juez, puede juzgar a una persona elegida por el voto popular, hoy sea un procurador o un contralor, como se sucedió en Chacao, en Caracas, destituyendo a un alcalde? Entonces yo sí creo que es importante que nosotros volvamos al bloque constitucional y nos pongamos de acuerdo que hay que solucionar estos graves impases que se están presentando en Colombia. ¿Esta revocatoria, según la información que ustedes tienen, se va a realizar o no se va a realizar el 2 de marzo? Porque la última información habla que la registraduría no tiene el dinero para realizarla, inclusive usted mismo en un Twitter dijo que pues todo esto respondía a una trampa. Entonces, quisiera saber qué información tiene usted frente a esto. El 17 de diciembre se confirma por parte de la registraduría que se confirma el proceso de revocatoria. Y la ley es clara, que antes de los 2 meses contiguos a la declaratoria de revocatoria, del inicio de la revocatoria, tienen que darse en las elecciones. Si por alguna circunstancia se cambia la fecha, se está cometiendo un prevaricato. Y nosotros estamos en este momento prestos a demandar por prevaricato a quienes sean los responsables de trasladar una fecha, porque el 2 de marzo es que se vencen los 2 meses que están contemplados por la ley. Aquí no hay ningún recurso. El gobierno tenía que haber previsto absolutamente todo esto. Por eso todavía le queda hasta el día viernes la posibilidad de que el gobierno nacional deposite en la registraduría electoral, deposite los recursos suficientes para poder hacer ese proceso el 2 de marzo. Doctor Castro, ¿por qué cree que hay tanta renuencia a que se posponga la fecha de la revocatoria del mandato del alcalde Petro? 3 cosas breves con su venia. La revocatoria es legítima para Guillermo Alfonso Jaramillo cuando la promueve Gustavo Petro como parlamentario, como jefe político. Ahí no se abusa de la revocatoria. Se abusa de la revocatoria cuando es contra Gustavo Petro, alcalde. Segundo punto, tiene demasiadas funciones el procurador. Se las da la ley, una ley que saben los televidentes algo. Gustavo Petro, como congresista, promovió y aprobó en el Congreso de manera activa. Era de los que más insistía en que al procurador hay que dotarlo de atribuciones excepcionales para que combata las conductas indebidas, los abusos de poder. Y Guillermo Alfonso Jaramillo dice que los partidos respondan por el carrusel de la contratación. Tiene toda la razón. Pero lo que hay que contarle a la teleaudiencia es que
el carrusel de la contratación se produjo durante la alcaldía de un burgomaestre elegido por el partido Polo Democrático, militante activo del partido Polo Democrático, que hoy respalda al alcalde Petro y pide que no se vote la revocatoria. Permítame, doctor Castro, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer las opiniones de nuestros televidentes en nuestras cuentas de Twitter. La pregunta que planteamos el día de hoy: ¿está usted de acuerdo o no con revocar el mandato del alcalde Gustavo Petro? Las respuestas que llegan hasta ahora en nuestras cuentas de Twitter. Hasta ahora Archive nos dice que el tema de la revocatoria no es contra Gustavo Petro, es por su incompetencia, perjudicó la capital y al país. Carlos Valenzuela nos dice hasta ahora no a la revocatoria porque en ese país hay alcaldes más corruptos y no pasa nada. Y finalmente Carlos Alberto Gómez nos dice que sí, está de acuerdo que salga Petro porque es un pésimo alcalde, lo del procurador es otro tema. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos debatiendo desde dos perspectivas diferentes, dos promotores, tanto del sí a la revocatoria como del no a la revocatoria, hablando de la gestión del alcalde Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, una de las capitales más importantes del continente americano. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.